15 de mayo de 2006. Una figura solitaria se agacha en la zona de la muerte, bajo la cima del Everest. Su nombre es David Sharp, y se está quedando sin oxígeno. El viento desgarra su traje, su cuerpo se está apagando, paso a paso. Lo que sería la escalada de su vida terminó en tragedia por un simple error. De un montañista experto que rompió su regla, a otro que intentó escalar sin experiencia. Hoy hablaré de los 7 errores más graves que cometieron los escaladores en el Everest. Bienvenidos a Lo Extremo. En la primavera de 2006, David Sharp llegó al Everest con la intención de escalar solo. Fue una idea valiente y peligrosa, pues el escalador británico ya había fallado 2 veces antes. En 2003 regresó tras sufrir congelación. Al año siguiente se unió a un equipo europeo, pero aunque estuvo cerca de la cima, volvió a fallar. El fracaso afecta de forma extraña a las personas. David es un ejemplo, ya que obsesionarse con el éxito fue su meta. A veces solo pensaba en eso, así que en su tercer intento en 2006 era todo o nada. Pero cuando los alpinistas se obsesionan tanto con llegar a la cima de cualquier montaña, a menudo se olvidan de su propia seguridad, y es cuando suelen ocurrir los errores. Pero David lo sabía bien, pues no era ajeno al montañismo extremo. En el pasado, escaló montañas altamente técnicas como el Matterhorn en los Alpes suizos y el Kilimanjaro en África Oriental. Amaba el deporte y esto era evidente en su verdadero enfoque alpino. Generalmente prefería escalar sin oxígeno suplementario y confiaba en su aclimatación. Esta era otra forma en la que realmente ponía a prueba los límites de la resistencia humana, y en 2006 asumiría su mayor desafío hasta ese momento. Planeaba escalar solo y además llegar a la cima sin oxígeno suplementario. Es claro que algo más profundo que el disfrute movía a David. No buscaba solo tachar montañas de una lista, quería vivir el Everest en su forma más pura. Eso era pasión. Para mayo, David ya subía a campamentos altos para aclimatarse y prepararse para intentar la cumbre a mediados de mes. Aunque planeaba llegar a la cima del Everest sin oxígeno, llevaba 2 botellas pequeñas para emergencias. Después de todo, las cosas pueden empeorar rápidamente cuando estás escalando la montaña más alta del mundo. Todos los escaladores normalmente pasan por un extenso programa de entrenamiento antes de poner un pie en el Everest. Por más que lo intenten, hay cosas imposibles de recrear en el entrenamiento, como la zona de la muerte. En esta expedición, David recordó lo peligrosa que es esta parte infame de la montaña. A más de 26,000 pies sobre el nivel del mar, esta área es muy peligrosa por el bajo oxígeno y la altitud. De hecho, a estas alturas, tus pulmones solo pueden trabajar con apenas 1/3 del oxígeno que hay disponible al nivel del mar. Es difícil entender lo complicado de respirar, por eso la mayoría de los escaladores usa oxígeno extra. Si no, es como respirar con alguien sentado en tu pecho. No suena divertido, ¿cierto? Para escaladores como David, aquí se sienten vivos, es su patio de juegos, pero basta un error o un movimiento en falso. Antes de que lo noten, sus vidas peligran. El 13 de mayo, David salió de un campamento bajo la zona de la muerte. Para llegar a la cima, tendría que escalar por esta peligrosa parte de la montaña. Cansado por la escalada y el terreno difícil, debía soportar menos oxígeno, pero todo por lo que entrenó ya estaba al alcance de su mano. Desvío en este tren del caos. Únete a la comunidad extrema y obtén acceso anticipado a videos y encuestas exclusivas en Patreon. Nos vemos ahí. Al final del día, los escaladores lo vieron subir la montaña, pero algo salió mal. No se sabe si David realmente llegó a la cima. Lo que sí sabemos es que para el 14 de mayo él ya estaba bajando la montaña. La grave falta de oxígeno, llamada hipoxia, afecta severamente al cuerpo causando confusión, mal juicio, pérdida de conciencia y hasta la muerte. Por eso los alpinistas usan oxígeno suplementario en la zona de la muerte, aunque los riesgos siguen siendo altos. David usó su reserva de emergencia, pero solo consiguió unas horas de oxígeno. Delirante, David bajó tambaleante la montaña y buscó refugio en la infame cueva de Botas Verdes, donde el alpinista indio Sawang Palhor murió una década antes. Los restos del alpinista indio servían como un escalofriante recordatorio de que en cualquier momento él podría enfrentar el mismo destino. Y cada minuto la acercaba más a esa realidad.
La noche que David pasó en la cueva fue una de las más frías de la temporada y su vida estaba en peligro inmediato. Un grupo de alpinistas turcos encontró a David al día siguiente. Estaba vivo, pero en mal estado. Después revelaron que tenía falta de oxígeno y congelación severa, pero no pudieron ayudar mucho a David porque el oxígeno se estaba acabando. Unos 40 alpinistas pasaron junto a David mientras él estaba solo y asustado en la cueva de las botas verdes. Muchos no se detuvieron, concentrados en llegar a la cima. Otros pensaron que ya había muerto. Eso debió ser desgarrador. Los alpinistas pasaron junto a David mientras él luchaba por respirar, perdiendo probablemente toda esperanza. Como saben los espectadores, es casi imposible que otros alpinistas ayuden a esas alturas. Pero, ¿qué habrías hecho si pasaras junto a él? Ese mismo día, desafortunadamente, David murió por una combinación de hipotermia y mal de altura. Su muerte provocó intensos debates públicos, con alpinistas reconocidos como Sir Edmund Hillary expresando su indignación por el incidente. David murió haciendo lo que amaba, pero probablemente con el corazón roto. ¿Se podría decir que querer llegar a la cima del Everest sin suficiente oxígeno fue un grave error que le costó la vida? El impulso de enfrentar ascensos tan peligrosos les brinda a los alpinistas como David la oportunidad de poner a prueba sus límites físicos y mentales contra uno de los desafíos más formidables en el mundo del montañismo. Para muchos, el riesgo es mucho mayor que la recompensa. Y David no fue el último, ya que cada alpinista que lo siguió cometió el mismo error mortal. En 2012, Shrisha Glorfin, canadiense nacida en Nepal, emprendió una expedición para escalar el Everest. Esto era algo con lo que había soñado desde su infancia, cuando tenía apenas 9 años. Su padre la llevó en helicóptero por la cima y ella se enamoró de la montaña. Sus padres le decían lo difícil de llegar a la cima a pie, lo que aumentaba su deseo de lograrlo sola. Pero a medida que fue creciendo, la vida se interpuso en su camino. Finalmente conoció a su esposo, Bruce Glorfin, y la pareja se casó y se estableció en Toronto, Canadá. Se consolidó como compradora de moda y abrió su propio negocio. Nunca olvidó el paseo en helicóptero con su padre ni su sueño de escalar el Everest. En 2010 decidió cumplirlo. Antes de subir la montaña, Sri enfrentó una decisión difícil. Al considerar vuelos, viaje y expedición, se dio cuenta que le costaría más de $100,000. Pero incluso después de que los primeros esfuerzos de recaudación de fondos fracasaron, Sri no estaba dispuesta a renunciar a su sueño, así que consiguió el dinero sacando una segunda hipoteca sobre su casa. Reservó su ascenso con Utmost Adventure Trekking, una nueva compañía con poca experiencia. Durante 2 años, Sri se preparó al máximo. Intentó desarrollar resistencia y fuerza corriendo y asistiendo a gimnasios de escalada en interiores. Cada milla recorrida y muro escalado me acercaba más a la cima. Todo iba bien para ella, pero algo podía frenar su progreso. En la montaña, nunca había escalado otra cima notable y tenía poca experiencia en montañismo. Escalar el Everest fue su primer gran reto de escalada. Seguro puedes imaginar cómo eso podría salir mal, como dijimos antes. Un pequeño error puede ser devastador para un escalador experimentado y tener graves consecuencias para uno inexperto. En abril de 2012, Sri llegó al campamento base ansioso por empezar. Pero durante el proceso de aclimatación, uno de los sherpas notó rápidamente que su ritmo era mucho más lento que el del resto del grupo e incluso se negó a llevarla más allá del campamento base. Pese a las advertencias, ella decidió seguir e intentó llegar a la cima el 18 de mayo con 2 sherpas menos experimentados. En el ascenso, Ganesh Tokori, dueño de Adventure Trekking, notó sus bajos niveles de oxígeno y le pidió regresar, pero ella se negó. Nada la detendría. Shriya estaba decidida a llegar a la cima. Él solo pudo darle su última botella de oxígeno y ella continuó. Shriya estuvo mucho tiempo en la zona de la muerte y pese a más advertencias de los sherpas, volvió a negarse a regresar. Tras 22 horas de ardua escalada, llegó a la cima, pero sus problemas no terminaron ahí. Totalmente exhausta y comenzando a sentir los efectos del bajo oxígeno, ahora tenía que bajar la montaña. Si le preguntas a cualquier alpinista profesional, esta es una parte de la expedición que muchos suelen subestimar.
El simple error ha puesto a cientos, si no es que a miles de alpinistas en serios problemas durante el último siglo, y Sri estaba a punto de convertirse en uno de ellos. Mientras descendían lentamente por las peligrosas pendientes, su situación pasó de mala a peor. Usó más oxígeno del esperado debido a un flujo alto, al uso temprano y a la larga escalada. Luego ocurrió el desastre. Se quedó sin oxígeno en la zona de la muerte. Es difícil imaginar lo que sintió cuando su fuente vital de vida se agotó. Una ola de ansiedad recorrió su cuerpo mientras jadeaba, intentando respirar en el aire enrarecido. Cada respiración era una lucha y su ritmo cardíaco aumentó. Luego cayó en la fría nieve. Sus sherpas intentaron salvarla, pero no pudieron hacer nada mientras ella yacía en el frío suelo. Sri miró a sus guías y pidió ayuda, pero ya era tarde y murió poco después. Al perseguir un sueño de infancia, la inexperiencia de Sri la hizo subestimar el descenso, un error simple pero fatal. Otras 10 personas fallecieron esa temporada, 4 de ellas el mismo día. Pero al igual que el escalador nepalí, otros han seguido adelante cuando las probabilidades estaban en su contra, poniéndose en serios problemas. En 1996, el montañista neozelandés Rob Hall era el guía principal de Adventure Consultants, empresa que cofundó. Años antes, lideró una expedición al Everest con 19 personas, 8 clientes, 3 guías y 8 sherpas. En años previos, Rob se hizo famoso por su confiabilidad y seguridad en la montaña, guiando a casi 40 personas a la cima. Pero en esta expedición en particular, no creo que nadie estuviera preparado para la serie de eventos desafortunados que se desarrollarían. La expedición comenzó su intento de llegar a la cima desde el campamento 4 en el Collado Sur, poco después de la medianoche del 10 de mayo de 1996. Doug Hansen, a quien Rob conoció en una expedición previa, escalaba con él. Todo iba bien ese día, pero por el agotamiento y la sobrepoblación en la montaña, su ascenso fue más lento de lo esperado. Esto llevó a Rob y a los otros líderes a romper su propia regla de una hora límite de regreso, establecida a las 2 p.m., un error que tendría consecuencias devastadoras. En el Everest hay una hora límite de regreso, usualmente a las 2 p.m. Sirve para garantizar un descenso seguro antes de la noche. Pero, más importante, por las tormentas que azotan la montaña esa tarde de mayo, alpinistas como Doug dejaron que su determinación los dominara. Un año antes se detuvo a 300 metros de la cima. Ahora no dejaría escapar sus sueños. Doug y los alpinistas continuaron hasta la tarde. Rob alcanzó la cima cerca de las 2:30 p.m. Luego esperó a Doug, quien llegó aproximadamente una hora después. Esto estaba considerablemente retrasado, ya que Rob y Doug comenzaron su descenso. Una fuerte tormenta sorprendió la montaña. La tormenta redujo la visibilidad, cubrió las cuerdas fijas y bajó la temperatura a cerca de menos 40 grados Fahrenheit. Doug, exhausto y con poco oxígeno, luchó contra el mal de altura y se desplomó cerca de la cumbre sur pese a las malas condiciones y consejos de bajar sin él. Rob fue valiente y arriesgó su vida para quedarse con su cliente, cuya condición empeoraba, pero la tormenta era implacable. Al día siguiente, el sonido de una radio en el campamento base dio esperanza al equipo. Rob llamó para decir que Doug se había ido, y otro guía que fue a buscar a los hombres no llegó. En ese momento, Rob ya podía hacer poco. La tormenta seguía furiosa y era muy peligroso bajar. Sin opciones, sufría congelación severa y falta de oxígeno. En su posible último acto, tomó el teléfono satelital con manos congeladas y llamó a su esposa embarazada en Nueva Zelanda. En sus últimos momentos, lo único que quería era tranquilizar a su esposa. Mientras el viento aullaba de fondo, le dijo: «Duerme bien, mi amor. No te preocupes». Poco después, Rob murió congelado mientras dormía. Lo que comenzó como un intento de llegar a la cima, lleno de esperanza y determinación, finalmente dejó a 4 miembros de la expedición muertos durante un evento que ahora se conoce como el desastre del Everest de 1996. Ese día, Rob rompió su regla. Y su decisión de no regresar a la hora establecida fue un error que le costó la vida a varias personas. El Everest es tan hermoso como peligroso. Amenazas salvajes acechan en cada esquina, desde el terreno hasta tormentas.
¿Y si la mayor amenaza para los alpinistas no fuera la montaña, sino su propio equipo? Para muchos, el tenue sonido del oxígeno silbando al escapar de su tanque es una de las últimas cosas que escucharon en su vida. Esta fue la dura realidad para el alpinista británico de 22 años, Miguel Matthews. Miguel, nacido en 1977 en una familia británica adinerada, era alpinista experimentado. Tras escalar el monte Kilimanjaro, el Aconcagua y picos en los Alpes suizos y Pirineos, era un exitoso operador de opciones apasionado por la naturaleza, y en 1999 enfrentó su mayor desafío. En el Everest, Miguel ascendió por la ruta estándar del sureste, guiado por Miguel Smith. Tuvo problemas en el ascenso y llegó a la escalera Hillary a 28.839 pies cerca de las 2 p.m. Aún así, continuó con la esperanza de ser el británico más joven en llegar a la cima del Everest y lo logró, aunque con un gran costo. 3 horas tras llegar a la cima, Miguel desapareció en el descenso por una tormenta repentina que causó nula visibilidad en la montaña. Miguel se había adelantado a una sección de la montaña conocida como el Balcón para cambiar su oxígeno, esperando que Miguel siguiera. Sin embargo, su cliente nunca llegó. Miguel pidió ayuda por radio, pero Nick Kekis, el guía principal, creyó que el clima era demasiado severo para buscar. Miguel intentó esperar, con la esperanza de que Miguel llegara en cualquier momento, pero nunca lo hizo, y se vio obligado a continuar su descenso para preservar su propia vida. 2 meses tras la desaparición de Miguel, su padre, David Matthews, fue contactado por el alpinista Juan Krellin, quien dijo que fallaron los sistemas de oxígeno en la montaña. Los alpinistas canadienses David Rodney y Dennis Brown apoyaron estas afirmaciones, diciendo que algunas botellas de oxígeno eran híbridas y requerían reparaciones constantes, y que la organización de la expedición colapsó. En la cumbre, la familia Matthews demandó que OTT ofreció sistemas de oxígeno Poisk Premium, pero entregó cilindros LSE que necesitaban adaptadores. Estos adaptadores no encajaban bien y debían limarse, lo que podía causar fugas o un flujo de oxígeno poco confiable. Muchos creen que Miguel murió por un equipo de oxígeno defectuoso. Un error que se pudo haber evitado fácilmente si la compañía de alpinismo hubiera realizado las revisiones adecuadas de antemano. Aunque un juez desestimó el caso, la industria siguió sin regulación y los alpinistas reportaron problemas. En 2017, la doctora estadounidense Robin Moore se acercaba a la cima. Al jadear por aire, los guías acudieron y revisaron su equipo, pero no hallaron fallas. Poco después, Robin perdió el conocimiento. Un Sherpa cambió el cilindro y, al volver el oxígeno, ella despertó. Este ejemplo muestra que incluso los guías pueden no notar equipo defectuoso y cómo dar el equipo equivocado a un escalador puede ponerlo en peligro. Pero a veces no es la montaña ni los guías lo que pone en peligro a los escaladores. A veces es el deseo de luchar por una meta que muchos consideran casi imposible. Francis Arcentiev, escaladora estadounidense, tuvo serios problemas en el Everest en 1998. Para ella, escalar era solo un pasatiempo. Algunos decían que el alpinismo estaba en su sangre. Desde joven fue aventurero y las montañas se volvieron su segundo hogar. Como todos, necesitaba ganarse la vida y trabajó muchos años como contadora. Pero no era suficiente. Solo quería escalar las montañas más altas, y ese deseo pronto fue incontenible. Esto la llevó a dejar el mundo corporativo y explorar las majestuosas cumbres. En 1998 llegó al Himalaya. Lo hizo como parte de una búsqueda profundamente personal para lograr una hazaña innovadora: convertirse en la primera mujer estadounidense en llegar a la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario. Este era su verdadero sueño y lo que la motivó durante años de entrenamiento. Pero no sería fácil. En los 90 la mayoría de los alpinistas no habría escalado sin oxígeno suplementario por los riesgos extremos de la zona de la muerte. Pero Francis no estaba sola en su aventura. Siempre la acompañó su esposo Sergei Arcentiev, un alpinista ruso conocido como el Leopardo de las Nieves. Él mismo tenía un historial de escalar sin oxígeno e incluso había llegado a la cima de montañas como Kanchenjunga. Su amor por las montañas y el deseo de un gran desafío motivaron su expedición conjunta en 1998. Para mayo, ella ya estaba lista para darlo todo.
La pareja llegó al campamento base del Everest a mediados de mes y subió por North Col y North Ridge desde el Tíbet. Tras semanas de aclimatación, Francis y Sergei iniciaron el ascenso final el 22 de mayo, pero avanzaron lentamente porque Francis tuvo problemas para adaptarse a las zonas más altas. Ellos sobrepasaron la hora límite que habían establecido para regresar, llegando a la cima peligrosamente tarde en la tarde. Francis, lleno de alegría, acababa de hacer historia, pero no era momento de celebrar. La parte difícil fue bajar la montaña de regreso a un lugar seguro mientras descendían lentamente. La pareja se separó tras un cambio brusco de clima con vientos y nieve. Sergei volvió al campamento, pero Francis desapareció. Lo que pasó después no es claro, pero al día siguiente, un grupo de alpinistas uzbecos encontró a Francis en la nieve. Seguía viva, pero en muy mal estado. Hicieron todo por ayudarla, incluso arriesgando sus vidas al bajarla de la montaña, pero se cansaron y su oxígeno se agotaba. Tuvieron que tomar la difícil decisión de dejarla atrás. Imagino lo difícil que sería dejar a una mujer indefensa sola en la montaña, sabiendo que probablemente moriría, pero no podían hacer nada. Al día siguiente, otra expedición la encontró y aún seguía viva. Ian Woodall y Cathy O'Dowd cancelaron su expedición para ayudar, pero no lograron salvar a Francis. Después murió y su cuerpo fue llamado la Bella Durmiente por los alpinistas rumbo a la cima. Sergei, su esposo, subió valientemente la montaña para intentar salvarla. Fue la última vez que lo vieron con vida. Su cuerpo fue hallado un año después por un alpinista en una zona baja de la montaña. Algunos dicen que Francis no se adaptó bien a la montaña y que intentar llegar a la cima así es un gran error. Eso finalmente la llevó a pagar el precio más alto. Pero para otros que se encuentran en problemas en la montaña, no es un solo error lo que los pone en esa situación. En realidad, el peligro para sus vidas proviene de errores colectivos de autoridades, compañías y guías. En 2019, el alpinista Nirmal Perja compartió una foto cerca de la cima del Everest. Esta foto causó conmoción mundial y cambió la percepción del monte Everest. Mostraba una escena inspiradora y alarmante. Una fila interminable de alpinistas en la peligrosa arista de la cima. Esto generó un debate sobre saturación, comercialización y la esencia del alpinismo de gran altitud. Detrás de esa foto viral hay una historia compleja de ambición, riesgo y las duras realidades de la montaña más alta del mundo. Las filas en el Everest se han vuelto un problema grave en los últimos años por la saturación, equipos lentos para fijar cuerdas y pocos días de buen clima en la temporada de escalada. Cuando Nirmal tomó la foto, Lydia Bradley, otra famosa alpinista, también estaba en la montaña. Fue la primera mujer en escalar el Everest sin oxígeno en 1988 y advirtió sobre el peligro del hacinamiento en la montaña. La mayoría tiene oxígeno suplementario limitado. Quienes esperan en atascos pueden quedarse sin él, lo que podría ser fatal. La misma semana que Nirmal tomó su foto icónica, varios alpinistas colapsaron por agotamiento y falta de oxígeno tras esperar más de 2 horas en la cima. Debido a los extensos atascos para quienes no se preparan, no escalar con suficiente oxígeno puede convertirse rápidamente en un error mortal. Recuerda que, aunque haya oxígeno suplementario, el cuerpo sigue luchando por sobrevivir a esa altitud. Cada segundo por encima de la zona de la muerte es peligroso, y para quienes permanecen demasiado tiempo, las consecuencias pueden ser fatales, como hemos visto a lo largo de este video. Pero para personas como Nirmal, que viajan al Everest, lo hacen con una sola cosa en mente: llegar a la cima. Es una oportunidad única y están listos para llegar al límite, aunque implique riesgo. Algunos subirán lesionados y otros enfrentarán síntomas de hipoxia. Un pequeño número incluso ignorará las advertencias meteorológicas y seguirá hacia la cima, incluso cuando los expertos les pidan que regresen al campamento. Sin embargo, luchar contra el clima en el Everest es un grave error, y muchos no se dieron cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde. Rob Hall, quien lideró un intento de llegar a la cima en el desastre de 1996, ignoró las advertencias de una tormenta de nieve. Su decisión y la de los otros guías en la montaña ese día influyó en la muerte de los 8 alpinistas, y desafortunadamente el propio Rob estuvo entre los fallecidos.
No es un hecho aislado. Cada año, muchas personas se arriesgan al ignorar las alertas meteorológicas, lo que en el montañismo se llama fiebre de cumbre. Este fenómeno psicológico provoca un deseo intenso de llegar a la cima y anula la toma de decisiones racional. Imagínate, entrenas años, gastas mucho y sacrificas solo para llegar a la montaña, tan cerca de ver la cima. Es como un imán, te dices a ti mismo solo un poco más. En este punto es casi imposible regresar. Este grave error ha costado muchas vidas en el Everest, ya que los escaladores suelen ignorar advertencias que ponen en riesgo su objetivo. Mientras más se acercan a la cima, más fuerte se vuelve este impulso, haciendo que sea increíblemente difícil regresar. Incluso cuando las condiciones empeoran rápido, por falta de oxígeno o agotamiento extremo. Los escaladores que se esfuerzan al máximo en el Everest lo afirman, sus cerebros funcionan diferente. Allá arriba están cansados, tienen frío y cada decisión cuesta mucho. A veces quieren seguir avanzando porque detenerse se siente peor. Tal vez esto es lo que causó tantas muertes. En 2019, durante la temporada de escalada, el Everest tuvo gran tráfico y clima mortal. Ese año murieron al menos 11 alpinistas en su mayoría, por ignorar pronósticos de vientos de corriente en chorro y tormentas. Como hemos dicho, una mala decisión puede hacer que los alpinistas cometan un error simple. En la zona de la muerte del Everest, eso puede ser la diferencia entre vivir y morir. Los errores que mencioné en este video recuerdan lo exigente que es el montañismo de gran altitud. Todo alpinista viene aquí con el sueño de llegar a la cima del Everest. Pero la verdadera lección es saber cuándo detenerse y regresar, ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sus historias abordan la pérdida, la valentía, el corazón y la necesidad de buscar algo más grande que nosotros. Gracias por ver, nos vemos en el próximo. Sé audaz y vive con valentía.